Imagina un tribunal con el poder de juzgar a los líderes más temidos del planeta. Hoy nos metemos de lleno en la Corte Penal Internacional, un auténtico campo de batalla, donde la justicia global se da de bruces con la cruda realidad de la política, dictando veredictos que pueden, literalmente, cambiar la historia. Al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿no? Cuando se cometen atrocidades en nombre de una nación entera, ¿de verdad se puede sentar a una sola persona en el banquillo y hacerla responsable? Para entender bien cómo funciona todo este sistema, lo mejor es ponerle cara. Así que vamos a conocer a nuestro acusado. Os presento al general Jossman. Ojo, es un personaje ficticio, pero sus crímenes son terriblemente reales. Durante 3 años sembró el caos en la región de Belt. Sus órdenes directas llevaron a la persecución de una minoría, a la destrucción de hospitales, al reclutamiento de niños para la guerra y a una masacre en un campo de refugiados. Ahora se enfrenta a los cargos más graves que uno pueda imaginar: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿puede una persona responder por los crímenes de una nación? Pues la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Y esto es gracias al principio de responsabilidad penal individual. La ley lo deja clarísimo. Dar la orden es tan grave como ejecutarla. Un uniforme no es un escudo contra la justicia. Y aquí es, precisamente, donde entra en juego la Corte Penal Internacional, la CPI. Pensad en ella como el único tribunal permanente del mundo que persigue a individuos, no a países, por los peores crímenes que la humanidad puede llegar a cometer. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver sus reglas de juego a día de hoy, en 2025. Nació con el Estatuto de Roma en 1998, cuenta con 124 países miembros y su poder, que esto es clave, se centra exclusivamente en 4 crímenes que definen toda su misión. Vale, ya tenemos al acusado y al tribunal. Ahora vamos a ver el camino, que ojo, es largo y lleno de curvas, que tiene que recorrer un caso como el de Jossman para que se haga justicia. El camino hacia la justicia, mirad, es una maratón, no un sprint. Todo arranca con un examen preliminar para ver si el caso tiene base. Si la tiene, se abre una investigación a fondo. Pero fijaos bien en el paso 4, el juicio. Aquí no solo hablan los abogados, aquí, y esto es crucial, las víctimas tienen voz. Es un proceso largo, muy meticuloso, diseñado para que no haya errores y que pueda acabar con una sentencia de por vida. Pero a ver, ¿de qué crímenes estamos hablando exactamente? Vamos a desgranar, por así decirlo, el arsenal legal de la Corte, los 4 crímenes que tiene el poder de juzgar. Empezamos por el más infame de todos, el genocidio. Y aquí, la palabra clave, la que lo cambia todo, es intención. No se trata solo de matar, sino de hacerlo con el objetivo específico de borrar a un grupo del mapa. En el caso de Jossman, su orden de neutralizar a una etnia es la prueba irrefutable de esa terrible intención. A continuación, los crímenes de guerra. A ver, que hasta en la guerra hay reglas, y este crimen se comete, básicamente, cuando se rompen. Atacar hospitales, reclutar niños, son líneas rojas. Las acciones de Jossman son un ejemplo de libro de cómo se violan estas normas sagradas. Y por último, los crímenes de lesa humanidad. Pensad en ellos como ataques planificados, a gran escala, contra civiles. Y aquí viene lo importante. Pueden ocurrir incluso sin que haya una guerra de por medio, siempre que formen parte de una política de Estado. Esta tabla que veis, no es solo una lista. Es como un eco de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Desde los campos de la muerte de Camboya hasta la violencia brutal en Ruanda y las desapariciones en Argentina. Cada ejemplo es una herida en la conciencia de la humanidad. Y lo más importante, la justicia para estos crímenes no tiene fecha de caducidad. Nunca. Vale, ya conocemos la ley, la teoría, pero ¿esto funciona en la práctica? Vamos a ver qué tal le ha ido a la justicia en el mundo real durante este año 2025. Pues a veces, y a pesar de toda la burocracia y la política, la justicia se abre paso. Y en 2025, un veredicto sobre un conflicto que llevaba décadas enquistado se calificó justo así, una victoria histórica para las víctimas. Hablamos ni más ni menos de la condena de Ali Kushaib, una figura clave en el devastador conflicto de Darfur. Después de años de espera, esta sentencia es la primera de la CPI para esta crisis y manda un mensaje clarísimo a los tiranos del mundo. La impunidad no dura para siempre. Es la prueba de que, a pesar de todo, el sistema puede conseguir justicia. Pero pasemos del éxito a la cruda realidad con una sola cifra: 33. 33. Ese es el número de fugitivos con órdenes de arresto de la CPI que ahora mismo, mientras hablamos, andan por ahí libres, acusados de los peores crímenes imaginables, pero fuera del alcance de la justicia.
Y este problema se debe fundamentalmente a dos barreras enormes. Por un lado, fugitivos a los que simplemente no se les puede echar el guante, como el infame Josep Kony. Y por otro lado, la obstrucción de los propios estados, como vemos en Venezuela, donde la falta de cooperación ha paralizado por completo las investigaciones de la Corte. Y esta falta de cooperación nos lleva de cabeza al mayor desafío de la Corte, porque no es solo un tribunal, no, es un actor más en el despiadado campo de batalla de la política mundial. Pensemos un momento en el llamado crimen de los líderes. La agresión, o sea, el acto de empezar una guerra ilegal. Podríamos decir que es el crimen original, del que luego nacen todos los demás. Pero aquí la Corte tiene las manos atadas. Necesita que el Consejo de Seguridad de la ONU le dé luz verde. Pero claro, cualquiera de las grandes potencias puede usar su veto para apagar esa luz. ¿El resultado? Un frustrante marcador de 0 condenas. Y este gráfico lo dice todo. Fijaos en esa porción tan pequeña. Menos de una cuarta parte de los países del mundo han dicho sí, acepto la jurisdicción de la Corte sobre este crimen. Es como tener una ley contra el robo que solo se aplica en unos pocos barrios. El resultado es un agujero gigantesco en la red de la justicia global. Entonces, con todo esto, con sus éxitos y sus fracasos, ¿cuál es el veredicto final sobre la Corte? Vamos a analizar sus dos caras. La verdad es que la CEPI vive una especie de doble vida. Por un lado, en su núcleo, es una máquina de justicia que sí funciona, persiguiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, como vimos en Darfur. Pero luego está la otra cara, la frontera, donde la política choca con la ley. Ahí se encuentra impotente, incapaz de tocar el crimen de agresión, que está protegido por el escudo de la geopolítica. Así que al final, el veredicto es este. La Corte Penal Internacional es un pilar imperfecto, a menudo frustrante, sí, pero absolutamente indispensable. Es la única barrera permanente que tenemos contra la impunidad a escala global. Sin ella, las víctimas de gente como Josman no tendrían ni la más mínima esperanza. Y quizás su mayor victoria no sean las condenas que consigue, sino el simple hecho de que exista, como un recordatorio constante de que, incluso en los tiempos más oscuros, la justicia sigue luchando.